Desde hace un par de años he venido formándome en el proceso de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu. Pero antes de hablar de la escuela, debemos saber de dónde nació. Por eso hay que hablar de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, Puchimajana. La Red de Comunicación del Pueblo Wayuu, Puchimajana, es una iniciativa que adelantamos algunas organizaciones indígenas, medios de comunicación, comunicadoras y comunicadores wayuu que hacemos vida en el territorio. Nos unimos para que desde este ejercicio de la comunicación podamos proyectar el pensamiento propio del pueblo wayuu. Ha sido pues un logro definitivamente, y hoy definitivamente la nación wayuu lo reconoce la red de comunicación del pueblo wayuu como un proceso que se ha consolidado con el tiempo. Y fíjate que nació con algunas ideas, dándole figura, dándole forma, pero que poco a poco ese proceso se ha ido fortaleciendo porque han nacido experiencias que han fortalecido ese proceso que nació hace algunos años, como por ejemplo la Escuela de Comunicación del Pueblo Wayuu. Maya pen sure tu maka Colombia ma Venezuela. Shahayati ha tu akuwa paka. Sulu pusha tu umanka. Anata shimat yo te wechik Escuela de Comunicación Wayuu munaka. La Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu entonces ha sido una apuesta política impulsada por la Red de Comunicaciones con la intención de formar jóvenes en lo extenso del territorio wayuu, tanto en Colombia como en Venezuela, con la intención de que se conviertan en semillas comunicativas y que sean ellos quienes estén dispuestos a contar las realidades de sus propias comunidades, de su gente, lo que viven sus abuelos, sus tíos, sus primos, pero también sus comunidades aledañas a su sector, con el fin de que el flujo oportuno de la información les permita visibilizar cuáles son sus necesidades, pero también potenciar cuáles son sus valores culturales, para que de esta manera hagan un aporte significativo a las transformaciones sociales que requiere nuestro pueblo. Guayaguatit pasas manori maintin te kira hireka, guaraitin sulup na tu waumanka. Entushi wasinami sout ko tu epia pakan. Sina ehen wayurin tu akuwa paka, ho tu akuha ka humui mao. ¿Qué tal ese viaje de William? Excelente. ¿Qué tal te ha parecido el Cabo de la Vela? Oh, bonito. La gente, la casa, la vivienda, no, hombre, todo está hermoso. Estoy sin palabras. Talata kataihuma smate mohitama. Hintin paintamana man. No suhataya se washirinte se washiru katu ai wapura wayu wamane wasali mawane sman wayu haite no le werrahin se washiru katu no tutumurut kano se tuma wamane kawapak. Ya hiwaya inu sokai sao keiren werahin kasa talata katsumi Los Ángeles skuheru wamun wekana hamui mulia kama ngwayo ya sutu suma inka sao ayateni tramashai sakajaya akskuheru wamun kasa yati namin naschonkan ho hati shotu yashan chitu kasalata kan namun not shaka asha inachine naschonkan asha chi spusha de tepich que pia kasau tumaka. La experiencia más bonita, yo puedo decir con seguridad, que es recorrer todo el territorio y conocer las vivencias, los acontecimientos que pasa en el pueblo wayuu, el modo de vida de las personas, conocer lo que es las afectaciones de nuestro pueblo tan diverso, nuestro territorio tan diverso. Bueno,
Bueno, yo pertenezco al módulo de radio y mi experiencia más bonita es haber conocido todo el territorio guayú, que es mi territorio y yo lo desconocía, y que me ha enseñado mucho acerca de mi misma cultura que yo creí saber y que me faltaba mucho por aprender. Y agradecerle a la escuela que me haya enseñado muchas cosas de las cuales guardo y llevo en mí. También gracias a la escuela he encontrado como un ser, ¿no? Descubrí como un ser el guayú. Antes estaba como perdido entre el sentido de quién era yo, sabiendo que pertenecía a una comunidad indígena, pero no tenía ese sentido de pertenencia que tengo ahora. No hot sen na hanin de tu win holy because holo tu no hot sen na ta sana ka humai win ishi oportunos no hot sen na hanin hode asahi ka win ali tengo na amulo monos ya tia ka win masle tu wai he que tenga sumo de hot gira tengo wai to wai. Bueno, yo soy parte del grupo del módulo de radio. La experiencia más significativa, sin lugar a dudas, ha sido la de Nazaret, porque aprendí mucho y conocí mucho sobre el tema cultural y tradicional. Para mí todas las experiencias han sido significativas, ya que son realidades que hemos enfrentado la propia escuela en sí, porque hemos trabajado en esos lugares, ¿no? Y una de las cosas que yo más me gustaría hacer después que culminemos, ya que estamos culminando ahorita, es participar de proyectos que busquen mejorar cada vez más a las zonas más vulnerables que tiene la Alta Guajira. Así como en todas las comunidades donde hemos encontrado historias y hemos conocido, acá también se encuentran unas, y una de ellas es, para nosotros es muy importante porque fue una comunidad que fue desplazada y es una historia muy larga y muy necesaria de saber, porque algunas de las cosas que hemos investigado, yo no tenía conocimiento de ellas. Un testimonio de un niño o de varios niños. Es un producto de radio que cuenta sobre Dentro del recorrido que hicimos como Escuela de Comunicación, la experiencia que más marcó mi vida, por decirlo de esta manera, fue la sesión que tuvimos en la comunidad de Huepiapa, municipio de Dibuya, donde el tema tratado en esa ocasión fue lengua materna, Guayunaiki. Marcó mi vida porque a pesar de ser una comunidad ya casi fuera del municipio de La Guajira, donde su gran población de Dibuya son arijunas o pueblos indígenas, no guayú. Es una comunidad que se caracteriza porque todos hablan el guayunaiki, desde el más pequeño hasta el más grande. Incluso arijunas que han llegado a convivir con mujeres de esa comunidad hablan el guayunaiki. Y eso marcó mi vida porque como guayú no manejo la lengua. Y esa experiencia hizo que yo me motivara a aprender, a recuperar eso que un día o que nunca tuve en mi vida.
mañana en año es por no intentamos en tu acuerdo a mí José Camoto yo más aire José Caño ve cachón ve Natalinho can o guata caí na te hay hachita te guayo una calla te intento acuerdo can acuerdo te de tía guata caí ya so. Pertenezco al módulo de redacción y la experiencia que yo llevo de la escuela para mí ha sido bonita porque siento que me lleno más, me fortalezco más en la parte de la cultura y es algo que no pierdo esa esencia del ser guayú. Para mí ha sido algo realmente mágico porque yo cuando llegué aquí no tenía ni idea de qué era el mundo del audiovisual ya. Y poquito a poquito he sentido como emoción. Me ha gustado lo que hemos grabado, lo que hemos vivido en cada momento que pasamos en cada comunidad, porque yo la comunidad que anteriormente conocía era la mía, no sabía que había otro mundo, no sabía que había otras necesidades, no sabía que había tantos problemas, que nosotros tenemos que concientizarnos y valorar nuestra cultura. Yo no sabía nada de eso. Ahora es que yo pienso que la escuela no es tanto formar comunicadores, sino también líderes, personas que se pongan al frente de todas esas problemáticas que ocurren en el pueblo guayú. La escuela cambió mi vida de cierta manera. Es decir, cuando estaba fuera de la escuela, que no sabía nada de lo que era comunicaciones, no sabía la dimensión del territorio. Y no tanto eso, no sabía lo hermoso que es nuestra cultura guayú, lo cual en esa parte es donde la escuela ha fortalecido ese conocimiento en mí y me ha cambiado como persona. Me ha enseñado a valorar mi cultura, me ha enseñado a conocer mi territorio y de cierta manera, y muy importante, la escuela hizo un cambio muy grande en mi vida porque me enseñó a valorar mi cultura. Carolyn Yami, no casta tan arichik maka ashaha. Hiya dain kak maka casa muhos chongne. Hiya suru hedu yale te dekirha katu tanta kana yahur hedu wane atuha muros. No hot solo ho mot somani hidatuma es kahar da hunai no hot sore mapure mahia. Malesi ka supushawan atuha kapure sepura ha pani sepur anin ti hukuaipa. Ya senai heduya anashan tastaya tahtu hai paur hamin ti hi papawan dasha hai haran hatin de uni pura dasha inti wan karalo haralin tin danti ama nami haralin hatin dasakin parahan haralin tin tapen hatin ni pio pura yo tin hatin hodai nama hidia ara taktamin jehuru dai kre pura kahanai hodrale kachuera anastamin tara testeh madu hiya tachek tu ya anashan dastami makara kaindu ya hiya taratus tan huma taratus maakain taratin dain taratin dekiro akai maakain tahap hona wan huma dashahin te karauta wan huma her tin hiya awatas wane pi makhuwa tan horo min dekiro
Uno de los ejes fundamentales que propone la escuela es enfocarse en fortalecer los valores culturales, para lo cual la UNESCO ya había hecho un aporte muy significativo a nuestro pueblo, como lo fue el declarar el sistema normativo Wayuu aplicado por el Palabrero como patrimonio inmaterial de la humanidad. Para este proceso ha sido muy importante contar con las alianzas, esas alianzas que se han tejido para este año con la UNESCO, quien a través de APC Colombia nos ha venido apoyando. Nuestro gran aliado también y cómplice en todo ha sido el Ministerio de Cultura y la Dirección de Comunicaciones de esta institución, quienes han venido creyendo en este proceso, acompañados también de la Cancillería de Colombia. Este tipo de espacios de comunicaciones que se vienen tejiendo no solamente en La Guajira, hacen parte pues de todas las apuestas que en materia de comunicaciones venimos haciendo los pueblos indígenas en Colombia, creyendo precisamente que es en el contacto con la comunidad, en el caminar el territorio, donde realmente hacemos aportes en beneficios al fortalecimiento de nuestra cultura, realmente que los jóvenes se apropien realmente de las realidades que ocurren en su territorio, y de esta manera nosotros estamos aportando a través de la comunicación a que existan reales transformaciones en nuestro territorio. Hola Yelber, ¿cómo te va? Pues bien, Angie, acá pues un poco triste porque ya el proceso de la escuela se va a acabar. Pero triste, ¿por qué, Yelber? Es aquí donde inicia nuestro recorrido, nuestro camino, y darle uso a estas herramientas tecnológicas para así poder visibilizar lo que sucede en nuestro territorio. Ah, Angie, tienes toda la razón. Ya que esto nada más es el inicio, pues ya sabemos que cada uno de nosotros los jóvenes tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la cultura, las comunicaciones en nuestra comunidad. Exactamente, y ahora más porque hacemos parte de una gran red para poder seguir tejiendo. Anaya WhatsApp, sao, happy para tu guaníquica, más ya guatit pensado, casa bonibanya fruto de kirras y acá. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante este proceso. Y es que mi pueblo no debe llorar, un pueblo bueno debe ser feliz. Se siente cerca, tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí. Esa es una estrategia para perder miedo. Un saludo a todos y el compromiso que tenemos. Solo es de la estética, claro, hay que hacer historias bonitas, no solamente de la ética. La historia de Paola, que tenía que cruzar el río, que le daba los hombros, o sea, es impactante la historia de verdad, justicia, reparación, reconciliación y no repetición. Y esa es la lógica del sistema normativo Wayuu. Hay una educación pertinente, hay una educación construida desde nuestro pensamiento como Wayuu. Tarat chiwaya senang Guatemala tu wasakuhia antishi. La yonna para el pueblo Wayuu significa la gratitud que le hacemos como hijos de la Madre Tierra hoy, esta mañana, Juyá ha bendecido esta gran actividad que realizamos, y la yonna ejemplifica la lucha que hay entre el bien y el mal.